Umbreon, Umbreon, despierta que ya empezó la nueva temporada y con eso también los ataques nuevos para los Pokémones Sandlash, Alola versus Clefable, el cual va a estar haciendo el cambio en la Antur y entra Lantur, gente. Créanme, con este ataque de taladradora va a estar siendo más dominante Sandlash Alola al meta del GBL en Liga Super. Y nosotros llevando al oscuro, gente, créanme que se rompe horrible. Lo sé, lo sabe, tiene que sacar el escudo. Nosotros entramos con lo que viene siendo nuestro Sableye, el cual va a estar recibiendo el ataque de rayo, el cual pues sí nos baja relativamente una buena cantidad de vida, pero pues se lo va a estar aguantando. Aventamos inmediatamente lo que viene siendo un retribución en toda la carita de ese Lantur para poder asegurar el hacer daño. Y damas y caballeros, va a regresar con lo que viene siendo Clefable. No, señor, entró con Sudowoodo y nos acaba de hacer un señor cambiazo de manera hermosa este rival. Pero ya al saber lo que viene teniendo un Sudowoodo, pues gente, aquí vamos a aprovechar para guardarnos al Medicham, el cual va a estar haciendo ese otro cambio seguro que tenemos el equipo. Así es, tenemos dos cambios seguros en este match y sacamos el primer escudo, saca el puño Meteoro. Queremos llegar a lo que viene siendo un taladradora, pero el rival no nos lo va a permitir, gente. Aquí vamos a dejar ir lo que viene siendo nuestro Sandlash. Ahí no se pudo estar luciendo en este match. Entra el Medicham y ya con lo que resta, pues ya va a estar haciendo la victoria. Aprovechando a invitarlos a que dejen un buen like, se suscriban al canal, gente. Créanme que eso me ayuda bastante, el cual pues buscamos llegar a 1000 seguidores, gente, y con el apoyo de ustedes esto puede llegar a más gente. Invito a que comenten el video y estén atentos a los demás combates que vamos a estar subiendo al canal. Y repito, es demasiado roto este Pokémon. Entra Mammoth, y lo lleva como bofetón lodo. ¿Qué? ¿Qué? Un bofetón lodo del cual tenemos que salir corriendo. No nos podemos quedar con lo que viene siendo nuestro Sandlash. Entra lo que viene siendo Sableye. Repito, este equipo se compone de dos cambios seguros. Vamos a aventar lo que viene siendo un juego sucio, el cual ya quitamos el ataque y nos están regalando Slowking, compadre. ¿Dónde te vienes a sentar, compadre? Porque con un juego sucio te van a estar despachando. Sacamos el último escudo, perdón, ahí nos estamos distrayendo. Ahora sí, aventamos lo que viene siendo un juego sucio, el cual va a conectar hasta el excelente. Derribamos a Slowking y va a entrar ni más ni menos que un Togekiss. Y nuevamente Sandlash Alola se va a empezar a convertir en MVP en este combate. Y podría ser que lo dejemos sentado lo que viene siendo ese Medicham. ¿Por qué? Porque yo lo digo y así va a suceder. Despachamos y llegamos a lo que viene siendo un taladradora para conectar. Y gente, con esto va a ser más que suficiente. ¿Por qué llegaste a esa taladradora? Para más placer. Y pues, gente, créanme, esto lo rompió bastante a Sandlash Alola. No te sorprenda que se vayan a estar viendo bastantes. Otro match donde Registeel tiene que estar sacando el escudo. Aquí, como todo un caballero, esperamos a que reaccione. No hay prisa para llegar a leyenda. Siempre llegamos faltando 2 semanas o una semana al ranguito de leyenda. Conectamos lo que viene siendo el taladrador y miren ya cuánta vida ya le bajamos a lo que viene siendo. Ese Registeel hace el cambio de su Scrafty. Nosotros vamos a cambiar a lo que viene siendo nuestro Medicham, el cual vamos a estar conectando ese juego, sucio. Nosotros inmediatamente vamos a responderle con un puño hielo. Aquí abusados, porque estos errores que yo cometí lo pueden estar cometiendo ustedes. No busquen el CMP si saben que su Pokémon no va a estar ganando la prioridad, porque ya lo dejamos muy tocado lo que viene siendo nuestro Medicham. Obviamente no me incomoda porque por suerte tenía lo que viene siendo un Trevenant, el cual lo obligamos a sacar un escudo. Entra nuestro Sableye y tenemos el counter para los dos Pokémones. Vamos a estar dejando pasar ese bola sombra, el cual nos deja tocadísimos, pero ya tenemos lo que viene siendo el juego sucio con la intención de quitarle el último escudo. Y ahora sí
Sandlatch Alola, el protagonista de este video, haz las tuyas. Y aventamos lo que es el taladrador en toda la cara de Rey Steel. Y vamos a estar llegando ni más ni menos que un puñito hielo, el cual vamos a despachar a este rival. Y con eso nos llevamos otra victoria en este set, damas y caballeros. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente match, donde enfrentamos a Sandwich Canto. Ok, esto es troll. Esto es completamente troll. Va a entrar un Numel, lo despachamos. Y va a entrar ni más ni menos que un Squirtle. Gente, no hagan eso. No hagan eso, por amor a Arceus. Todo esto nunca pasó, caballeros. Y no quiero nada de papeleo del asunto. Y ya escucharon, haz de cuenta que esto no pasó. Y pasamos al último match, donde Sandlatch Alola se va a estar enfrentando a lo que viene siendo Stunfisk de Galar. Y gente, otra vez taladradora, contamos los basiquitos para emparejar el terremoto. Taladradora en toda la cara, sacamos escudito y va a lanzar ni más ni menos que un terremoto, una avalancha. Viene el baiteo, nosotros tenemos que escudar, no me quería arriesgar porque el protagonista se tiene que lucir. Otra vez hacemos el conteo de básicos, va a llegar lo que viene siendo un terremoto, sacamos su último escudo y vamos a dejar pasar ese ataque cargado. Otro baiteo, no lo comimos, pero está tocadísimo ya nuestro Sandlatch Alola. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Hace el cambio ni más ni menos que a un Jumpluff oscuro, puño hielo. Casi nos despachamos a ese Jumpluff y nomás dijo hola y adiós. Y gente, no hagan eso, no entreguen ni menos entre un Sandlatch Alola que viene OP. Hace la entrada lo que viene siendo Whimsicott, lastimosamente no lo vimos venir, estábamos muy tocados y pues de haber sabido que iba a meter a un Whimsicott, pues hubiéramos lanzado lo que viene siendo un puñito hielo. Aquí ya entramos con lo que viene siendo nuestro Sableye, vamos a entrar con nuestro último escudo, sacamos el escudo y vamos a estar llegando a lo que viene siendo 2 juegos sucios. No sin antes, vamos a estar recibiendo un yerbalazo, el cual nos va a dejar tocadísimos, pero ya tenemos lo que viene siendo 2 juegos sucios, gente. Aquí aventamos lo que viene siendo el primer juego sucio para despachar a Whimsicott. Va a entrar su Stunfisk de Galar y con otro juego sucio más vamos a estar dejando tocadísimos a lo que viene siendo Stunfisk y ya nomás va a entrar el Medicham para decir hola, unos cuantos basiquitos más y se acabó este coteque, pero el rival lo sabe y se acaba de rendir y así se juegan estos matches. Hiciste lo correcto, Bob. Repito, gente, esto fue lo que viene siendo el primer set de esta temporada 15 y obviamente Sandlatch Alola lo voy a estar recomendando bastante y muy posiblemente lo voy a estar utilizando demasiado, gente, así que les encargo que se hagan de uno, va a estar siendo muy utilizable. Y con esto me despido, gente, vamos a estar trayendo otros videos más en GBL, vamos a poner las pilas y repito, apóyenme con un buen like y suscríbete para más. Y con esto me despido, hasta la próxima.